buenas noches amigos de esta misma semana. Bienvenidos a esta serie de programas Agenda RD 2020 con los retos de las nuevas autoridades. Pero hay un reto que es primero, cronológicamente primero, pero también por su importancia primero, que es la organización y la realización de las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. Sobre todo con lo accidentado que ha sido este proceso en este año 2020, donde hubo una suspensión de elecciones en febrero, luego la suspensión en mayo producto del coronavirus y el reto que tenemos ahora para la organización del sufragio. Y para eso hemos invitado, para comentar este tema, hemos invitado a una de las personas que más conoce sobre elecciones en República Dominicana, a Francisco Álvarez de Participación Ciudadana, y con él iniciamos cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Bien amigos, como ya habíamos presentado a Francisco Álvarez, jurista reconocido en la sociedad dominicana y miembro de Participación Ciudadana, vamos a comenzar esta conversación sobre probablemente el reto más importante que tiene la sociedad dominicana, que son estas elecciones que se aproximan dentro de 3 semanas, con todas las condiciones diferentes, para no decir otra cosa, que tiene la organización de estas elecciones. Dentro de esta serie de programas, Agenda RD 2020, bueno, no hay un reto más importante que este. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Uchi, Diana, y estoy aquí para servirle como siempre. Bueno, Pancho, estas parecen que van a ser unas elecciones bastante complicadas, no tanto por el mecanismo que se vaya a utilizar para realizar las mismas, sino por la situación que está viviendo el país y el mundo. Pero sería bueno irnos un poquito más atrás. El año electoral, que no empezó ahora, sino que empezó para las elecciones de febrero, empezó mal. Y esas frustradas elecciones de febrero dieron como resultado que se tuviera que montar un segundo proceso electoral, una investigación para lo cual se pidió la colaboración de la Organización de Estados Americanos, un informe que se rindió en el que se asegura que no hubo sabotaje, sino que fue un problema técnico de la Junta Central Electoral. Y nos gustaría saber, Pancho, si se han superado esos escollos, si las recomendaciones que hizo la Organización de Estados Americanos se han cumplido. ¿Qué ha pasado después de todo el desastre de febrero, de que se pudieron hacer las elecciones de marzo y que se debieron tomar correctivos dentro de la Junta? Bueno, lo primero es señalar que hay que tal vez irse un poquito más atrás de donde tú comenzaste, porque efectivamente las elecciones municipales que estaban para febrero se realizaron en marzo, pero antes de eso hubo primarias en el mes de octubre, el 6 de octubre del año pasado. Y esas primarias no estuvieron exentas de cuestionamientos. Recordemos todas las impugnaciones elevadas por el presidente Leonel Fernández, ¿no? Eso comenzó a crear un ambiente definitivamente desfavorable para el entorno electoral. Después de eso, pues vinieron las fracasadas elecciones de febrero, como tú señalas, y la evaluación sobre ese fracaso, hecha no solamente por la OEA, sino también por UNIORE, la Organización de Organismos Electorales. Y tú preguntarías o preguntas si se cumplieron las recomendaciones. Bueno, la primera era el centro de cómputos, ¿no? Y se removió a el director de informática de la Junta Central Electoral y quedaron los subdirectores y todo el resto del personal. Bueno, ¿cómo no fue en marzo? Tal vez es una medida de que se acogieron muchas de las recomendaciones que estaban en esa evaluación de la OEA y de UNIORE,
las elecciones de marzo salieron bien, el conteo fue lento, pero bueno, es preferible tener un conteo lento a que no tengamos conteo como pasó en febrero, ¿no? O sea que las elecciones de marzo prepararon mejor el ambiente para lo que venía en mayo 17, por entonces viene el COVID-19 y se mete en el medio. Y eso pues complica muchísimo más el proceso de organización de las elecciones. No solamente es el tema de la campaña electoral, es temas de la organización en sí misma. Y el mejor ejemplo es el voto dominicano en el exterior. ¿Por qué? Bueno, porque el 18, creo, de marzo, inmediatamente después de las elecciones municipales, la Junta Central Electoral lanza la proclama para las elecciones. Y recuérdense que después se movió de 17 de mayo para el 5 de julio. Pero repito, en marzo lanzó la proclama y ya en marzo estaba excluyendo el voto en el exterior. Esa proclama solamente era para elecciones presidenciales y congresuales en territorio dominicano. Excluyó las elecciones en el exterior y parecería que la Junta Central no creía que se podían celebrar elecciones en el exterior con el ambiente de la pandemia. La Junta no creía en ese momento, esa es mi opinión, en el voto en el exterior. Claro, eso implicó un retraso enorme en la organización de todo lo que, del proceso del voto dominicano en el exterior, que tiene que ver con identificación de los colegios electorales, dónde se van a ubicar, tiene que ver con la selección de los voluntarios que van a ser los funcionarios electorales dentro de esos colegios electorales, tiene que ver con la capacitación de ese personal. Todo eso se retrasó. Y yo quiero concluir este primer comentario señalando, bueno, que eso fue negativo. Y ha habido cosas negativas como lo que ocurrió en febrero. Pero ahora, Diana, Uchi, hay que mirar hacia adelante. Y en este momento, la Junta está trabajando a todo vapor. Y la mejor prueba es que su presidente, Julio César Castaño, viajó a Nueva York. Un viaje relámpago, como se llama, ¿no? Y le pidió al director encargado del voto dominicano al exterior que se quedara en Nueva York y de allí pues se mantuviera organizando todo el proceso electoral de los dominicanos de la diáspora. Entonces, ya hay que mirar esto con optimismo. Va a haber elecciones el 5 de julio. Esas elecciones todavía se está luchando con algunos países para que aprueben las elecciones dominicanas en su territorio, pero, y aquí viene la receta que Participación Ciudadana le ha dado pues a la Junta Central y la ha comentado en diversos medios, y es que la Junta debe seguir organizando las elecciones en el exterior como si ya tuviese la aprobación de todos los países. Incluso, Pancho, en los lugares donde todavía no se ha dado el visto bueno, por ejemplo, incluso en España, se debería seguir haciendo el montaje como si fueran a ocurrir. Mira, países que todavía no han respondido, el último listado que tengo, tal vez la Junta tenga uno más actualizado, Canadá, España, a pesar de todo el progreso que ha habido allá todavía, yo conversaba con el embajador dominicano en España, Olivo Rodríguez, me decía ayer que todavía el organismo sanitario que debe dar luz verde no lo ha hecho, pero que lo va a hacer. Él está seguro que lo va a hacer. En Estados Unidos, Maryland, por ejemplo, en Italia, Alemania, Curazao, Holanda, Panamá y San Martín, todavía no habían respondido. ¿Qué significa eso? No es que han negado, es que no han respondido. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Junta? Por ejemplo, New Jersey. New Jersey, donde hay una cantidad importante de dominicanos, todavía no había respondido. Nueva York sí respondió y ya está autorizado. Ahora, ¿qué debe hacer con New Jersey? Seguir el proceso. ¿Y qué debe hacer con España? Y en España hay una cantidad importante de votos que hay que preservar. El total de electores en el exterior, ya lo sabemos, son casi 600,000 dominicanos y dominicanas. Y en Estados Unidos solamente hay 400,000. O sea, el 68% de esos electores están concentrados en Estados Unidos. En España concentra el 13% con 81,000 electores. Entonces, España todavía no ha dado su visto bueno, pero tenemos la seguridad de que lo va a dar. La Junta tiene que seguir definiendo el tema de los colegios electorales, que yo creo que ya está resuelto en España. La identificación de los lugares donde se va a votar. Y ya inclusive observadores en España nos han enviado
que se han podido verificar en la página de la Junta Central Electoral indicando el colegio donde tienen que acudir. La Junta no puede decir que, miren, ya autorizó 2 semanas antes de las elecciones, pero ya no se puede organizar porque faltan los colegios, el entrenamiento. Todo eso tiene que agotarlo, aunque no se haya podido conseguir todavía la autorización, porque varios de esos países van a autorizarlo en los próximos días. Hemos visto quejas, Pancho, de dominicanos que viven en el exterior, que la información que han recibido es que ellos podrán votar, pero los han mandado a lugares lejísimos. Por ejemplo, que los dominicanos que votan en Canadá tendrían que ir a Nueva York a votar, lo cual es algo prácticamente imposible de pedirle a la gente, sobre todo cuando no hay ni siquiera vuelos comerciales en este momento funcionando. Bueno, yo creo que la Junta estuvo deliberando al respecto y decidió que en vez de cancelar las elecciones, por ejemplo en Canadá, porque el gobierno canadiense no autorizó, era preferible decir, los electores en Canadá pueden votar y van a estar habilitados para votar en Nueva York, porque de esa manera se ahorra tener que celebrar las elecciones posteriormente. Claro, esas elecciones solamente serían necesarias si los electores de esos sitios donde no se celebren podrían hacer variar los resultados de aquellos sitios donde sí se celebran. Pancho, pero eso es posible, que si se hacen las elecciones y queda una diferencia de 100 votos y en Toronto hay 150, entonces hay que hacer las elecciones en Toronto. Oh, pero claro que sí. Es que eso es lo que establece la ley electoral. Oigan, ¿qué pasa? Voy a hacer un comparado. Imagínense que se anulan en un municipio 3 colegios electorales. Se anulan por cualquier situación. Y sin eso, los resultados de ese municipio dio ganador a uno por 50 votos. Pues entonces la ley dice que hay que celebrar nuevas elecciones en esos colegios que se anularon, porque los votos de ese colegio pueden hacer variar el resultado. Pues lo mismo, usted puede extrapolar eso perfectamente al voto en el exterior. Usted no tendría que celebrarla en Canadá si el número de electores en Canadá no va a hacer variar, por ejemplo, el resultado presidencial o los resultados de los diputados de ultramar. Pero una situación así favorecería al gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición no va a tener medios para montar en aviones a todos los electores que tienen que ir de Toronto a Nueva York, pero el gobierno sí. Mira, y Uchi, sobre todo el candidato. Yo creo que esa fórmula que ha buscado la Junta Central Electoral no es correcta y que inclusive cualquier ciudadano que se vea privado de la posibilidad de votar puede impugnar esa decisión y requerir que haya elecciones en el país donde reside, donde está habilitado para votar. Esa es mi opinión técnica, ¿no? Pero bueno, esa es la decisión que tomó la Junta Central y que algunos partidos, incluyendo de oposición, han dado por buena. Porque yo conversaba con uno de los delegados de uno de los principales partidos de oposición que me decía, no, lo de Canadá van a poder votar, bueno, lo de New Jersey van a poder votar en Nueva York. Ahí es más fácil porque es cruzar un puente. Sí. Pero aún así, eso va a implicar una abstención mucho mayor. Claro. Pues no todo el mundo está dispuesto a trasladarse desde New Jersey a votar en Nueva York, como casi nadie va a estar dispuesto a trasladarse de Canadá para ir a votar a Nueva York. No, por supuesto que no. Y claro, mientras más cerrado sea el resultado aquí en República Dominicana, más importante será ese voto del exterior en el resultado final. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, Pancho, vamos a hablar, tú dijiste un término ahora mismo, abstención. Vamos a hablar sobre abstención, protocolo sanitario, el montaje técnico y todos los otros aspectos alrededor de las elecciones de este próximo 5 de julio. Ya volvemos. Esta misma semana.